tardes nuevamente. Damos inicio entonces de manera formal a la actividad a la clase número 5 correspondiente al 7 de noviembre de 2020. Vamos entonces a empezar pues primero con una pequeña reflexión, ¿verdad? Vamos a ver esta pequeña parábola, a escuchar esta parábola, a ver qué mensaje me trae. Para que un burro jale a la carreta hay que ponerle una zanahoria. Bien, lo escuchamos entonces atentamente para ver qué información me da, qué conocimiento me da, qué reflexión puedo aplicar para esta fábula. Dice la fábula que para que un burro jale a la carreta hay que ponerle una zanahoria adelante, lo bastante cerca para que crea que la va a alcanzar, pero a su vez lo suficientemente lejos para que no lo logre. El burro piensa que alcanzará la zanahoria y realiza el mayor esfuerzo, pero al final del día, y habiendo cumplido su cometido, la zanahoria aún está frente de sí. El amo lo mira y le dice que mañana seguramente tendrá más fuerza y conseguirá su merecida recompensa. Pero esto nunca sucede y se convierte en un juego de nunca acabar. Incluso hay días en los que el burrito casi atrapa la zanahoria y la esperanza se redobla. Lastimosamente, al otro día hará nuevamente su mejor esfuerzo, pero tampoco conseguirá el objetivo. Y mientras tanto, la carreta va para adelante y se cumple el objetivo. Cierto día, el granjero preparó al burro muy temprano y salió camino del pueblo para vender los productos de su granja en el mercado local. Era una mañana con neblina y mientras el hombre cantaba, el burro empujaba con más fuerza que nunca el carro para ver si esta vez sí podía alcanzar su zanahoria. Sin embargo, y como siempre, al llegar al pueblo quedó en los establos sin nada y el granjero se fue al mercado. El tiempo pasó y cuando ya despuntaba la tarde, el granjero regresó a su casa muy feliz porque había sido un día excepcional en ventas. Al día siguiente, el granjero quiso ir al mercado para ofrecer su mercadería. Enganchó el burro a la carreta y le puso su zanahoria adelante. Pero cuando agitó las riendas, el burro ni se inmutó, ni un solo paso dio. Ya eran muchos años empujando para nada. El burro simplemente se plantó en sus cuatro patas y de allí no se movió. El granjero sacudió su cabeza con decepción. Golpeó cruelmente al animal, pero nada, ni medio paso dio el burro, aún teniendo la zanahoria por delante. Fue entonces cuando el hombre se bajó del carro y caminó hacia uno de sus corrales en busca de otro burro que fuera más joven e inexperto. Volvió con él, lo enganchó a la carreta, le dio de probar unas pocas rebanadas de zanahoria y le puso a su frente una enorme hortaliza, con lo que el burro empezó a empujar del carretón con gran fuerza para poder comérsela. Atado atrás del carro iba el primer borrico cabizbajo y decepcionado. El granjero miró al burro joven y con una gran sonrisa pensó: se conforma con poco, basta la promesa de una zanahoria para hacerlo feliz. Moraleja: la mejor forma de evitar el engaño, el abuso y la explotación es la educación. Edúcate y no dejes que te prometan zanahorias. Ten tu propia huerta. No esperes migajas. Crea tu propia riqueza. Muy bien. A ver, comentarios de la fábula. A ver. Comentarios de la fábula, muchachos. A ver. ¿Algún comentario? Marco Antonio, Apolonio, Daliani, Ariani Ver, Itsuri, Cristal. A ver. O no la pudieron ver, o no la entendieron. Yo siento que en la vida no tenemos que dejarnos
como al burrito con la zanahoria, no tenemos que dejarnos llevar, sería como por las apariencias o por las primeras impresiones. Siento que como que hay que tener mucho cuidado para que no nos vaya a pasar como al burro, que no le dan nada nunca a la zanahoria, pero es para que siga trabajando. Ajá. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de salir de ese círculo vicioso en el que estamos, en el que no nos podemos zambullir? ¿Cómo podemos hacer para mejorar eso? Al final de la fábula, ¿qué dice? También una segunda enseñanza sería como del burro la perseverancia. Sería como una segunda enseñanza, digo yo. Ok, al final decía, es correcto, gracias Cristal. Al final decía que la mejor forma es la educación para evitar ser explotados, para evitar ser abusados laboralmente, ¿ya? Para evitar estar siempre, ¿verdad? Bajo, sometido bajo la atención de otras personas. Entonces, lo más práctico es educarse. La educación mejora la situación de cada uno de nosotros, independientemente, ¿verdad?, de las adversidades que nos muestra la vida, ¿verdad? Como que actualmente, pues, la que estamos pasando, hay que seguir siempre adelante, siempre tratando de ser mejor cada día, tratando de superar todos los obstáculos y al final del camino, pues, sabemos que vamos a ser mejor. Muy bien, vamos entonces ahora a trabajar con ustedes en lo que es la parte de 11 ciencia. Vamos a ver si en la parte de, o sea, continuando con el tema, ¿verdad? Vamos a ver lo que es la parte de el modelo relacional, específicamente hacia una base de datos, ¿ya? Vamos a empezar aquí desde donde dice el modelo relacional tabla, ¿ok? Tabla. ¿Cuáles serán los atributos? Primero necesito saber cuántas columnas y cuántas filas tiene esta tabla. A ver, alguien de la sala que me indique cuántas columnas y cuántas filas tiene esta tabla. A ver. 8 filas y 3 columnas. ¿Cuántas columnas? Exacto. 3 columnas y Tiene 8 tres filas. columnas. Dice la compañera, alguien habló que tiene 3 columnas. ¿Seguro que tiene 3 columnas? A ver, ¿me confirman eso? 3 columnas, ¿me confirman, por favor? A ver, ¿quién está entrando nuevamente ahí? Bueno, ok. Mitsuri Ramos, ya yo la tengo acá. Ajá, Giniva. Giniva, ¿cuál es tu apellido, Giniva? Buenas tardes, Giniva. Buenas tardes, Giniva. A ver, ¿me dijo? Nelson Ferguson. No te escucho, aumenta el volumen, por favor. Ferguson. Sí, Ferguson. Listo, Ferguson. Ahora sí. Seguimos acá. Entonces, quedamos de que cuántas columnas era, me dijeron. Alguien me dijo por allá que 3 columnas. ¿Seguro? Seguro. A ver si alguien me ayuda. ¿Cuántas columnas tiene esa tabla? A ver, la segunda que contestó. Alguien contestó por segunda en la segunda pregunta. En la siguiente pregunta, ¿cuántas columnas? A ver. Para mí tiene 8 columnas y 3 filas. Ajá, empezamos. 8 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, ¿quién habla, Cristal o no? Ramos. Ramos. Ramos, me dijiste la información correcta, pero al revés. Al revés. Mira, Ramos, contamos. Vaya contando. Dígame, ¿cuánto hay aquí? 1, 2, 3. Ramos, lo que acabo de contar, ¿son filas o columnas?
Ramos, Nixuri. Así, Bueno, vertical, vertical. 1, 2, 3. ¿Tres qué? ¿Filas o 3 columnas? Dígame. No importa que se equivoque, si estamos para aprender. serían filas, ¿no? Columnas. ¿Tu casa se apoya sobre filas o sobre columnas? Sobre columna. Correcto. Las columnas sostienen el techo de tu casa, columna. Y Ramos, ¿las columnas están vertical o horizontal? ¿Las columnas son vertical o horizontal? Vertical. Correcto. Ahora sí estamos claritos, Ramos. Gracias por la información. 1, 2, 3 columnas. Filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 filas. 3 columnas y 8 filas. Muy bien. Seguimos entonces en esta tabla tiene atributos y tiene individuos. A ver, alguien que me diga cuáles son los atributos de esa tabla. Léame los atributos de esa tabla. A ver, Francisco. A ver. No, Ferguson. Olmos, Nelson, Marino. A ver si me lees cuáles serán los atributos de esa tabla. Los atributos son título, A ver. point, Aumentale, sube el volumen, Ferguson, que no te escucho. los atributos son títulos, autor, Año, título y autor. Muy bien. ajá, Gracias, listo. Y ahora, a ver si alguien me lee los individuos. Vamos a llamar aquí claramente a Cristal. A ver, Cristal, ¿cuáles serán los individuos en esa tabla? Cristal. Los tuplas, dice ahí. Correcto, las tuplas son entonces todo lo que aparece aquí abajo, o sea, todo lo que son los individuos, las personas, el nombre de los individuos, esos son las tuplas. Entonces vemos que en esta tabla está compuesta de atributos y individuos. Cuando hablamos de tuplas, nos referimos a individuos. Ojo con eso. Tuplas es individuos. Muy bien. Seguimos entonces con lo que es la parte de una consulta. Cuando hablamos de una consulta, hablamos que siempre la consulta tiene que ir entre comillas. Seleccionamos autor, va entre comillas. Seleccionamos título, que va entre comillas. Queremos hacer una consulta de música, va entre comillas. Queremos hacer una consulta del año 98. Año lo debemos colocar entre comillas, ¿ya? Por ejemplo, selecciona autor, va entre comillas. Título, ¿título de quién? De la tabla. La música, ¿dónde va la música? ¿De dónde? ¿Qué año? Del año 98. Y acá abajo, entonces, aquí arriba hacemos la consulta de manera, esto se hace en lenguaje máquina, y acá abajo se hace una representación mediante una tabla, Muy bien. Predecesores, diferencias, que es lo que vamos a ir viendo más adelante, a ver qué serán los predecesores, qué serán las diferencias. ¿Por qué gana el modelo relacional? ¿Ya? Primero dice que porque es sencillo, ¿ya? Es sencillo, no tiene, al menos a la vista, punteros similares, ¿ya? Es una forma muy sencilla de trabajar, de una manera muy sencilla de hacer una tabla, ¿verdad? Tiene una fuerte base matemática, se apoya, ¿verdad?
sobre fórmulas matemáticas. Y también dice que utiliza lenguaje de especificación, ¿ya? ¿Qué significará eso de lenguaje de especificación? Se pregunta por lo que se quiere conocer, no se navega por registros mediante punteros. O sea, en este aspecto, ella va directamente a lo que quiere conocer. O sea, no anda como quien dice, pues, redundando, dando vueltas, no se sabe, pues, si en realidad ella quiera asignar un nombre en especial. Lo puede utilizar cualquiera con un mínimo de entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que un modelo relacional, alguien con una capacitación bien sencilla y bien corta, se puede manejar una base de datos mediante un modelo relacional, siempre y cuando pues se haga la capacitación, siempre y cuando tú tengas a mano el libro llamado libro de datos, diccionario de datos, ¿ya? Un libro donde tú tienes que hacer el registro de todo el movimiento de tu base de datos. Con eso usted debe manejar esa base de datos relacional sin ningún problema. Y por último está el SQL, fue el gran apoyo, ¿verdad? Del modelo relacional. MR habla de, significa modelo relacional, ¿verdad? El SQL Server, que es una aplicación que se maneja mucho creando base de datos, ¿verdad? SQL Server se maneja perfectamente para crear, diseñar, modificar o eliminar cualquier tipo de base de datos. El concepto de relación. Primero se parte de la estructura de un modelo, ¿verdad? Son las palabras de este lenguaje. Palabras quiere decir los datos, la especificación, lo que usted le va a asignar a ese modelo, de tal forma pues que pueda sacar adelante o mantener más que todo la relación en un modelo relacional, ¿verdad? Conocer las estructuras es conocer el lenguaje y poder hablar. Cuando hablamos de bases de datos, cuando hablamos de lenguaje máquina, tiene que saber la definición de cada uno de los términos por el cual se creó esa base de datos. Tienes que conocer la definición la definición que se refiere al momento de crear la base de datos, ¿verdad? ¿Cómo se crea? ¿Qué significa? Usted al conocer el lenguaje, entonces usted puede hablar, puede asignar, puede modificar o puede hacer cualquier registro dentro de la estructura de un modelo. Las estructuras dictan cómo puedo representar la realidad, ¿ya? ¿Qué significa esto? Cómo se combinan las palabras hasta representar conceptos complejos con los que podemos comunicarnos con un sistema gestor de base de datos y con cualquier otra persona, ¿ya? Las estructuras me dicen cómo yo voy a representar la realidad. Todas las bases de datos usando un SQL Server se manejan en tiempo real. Las modificaciones se aplican en tiempo real, ¿verdad? No hay que esperar cierto tiempo o esperar que el programa corra para... No, todo está habilitado de manera automática. Estructura del modelo relacional, la relación matemática más conocida como relación, o más aún como tabla, ¿ya? Esa es la estructura del modelo. Ella, o sea, se estructura, se ubica, se basa, ¿verdad? En una relación matemática. Allí se basa la estructura del modelo. Y ahí viene lo que es la parte de la relación matemática. Primero, pues, la estructura del modelo relacional. Vemos entonces lo que es la parte de una secuencia, o más que todo como una expresión matemática, ¿verdad? Una expresión matemática que se refleja específicamente con alumnos, número de expediente por DNI, por nombre, por titulación, ¿verdad? Coma, curso por grupo. O sea, esta es una expresión matemática que de manera general habla de que la relación es un conjunto. ¿Por qué es un conjunto? Porque ahí hay diferentes actores, diferentes terminologías,
¿verdad? Diferentes actores para un solo, para un solo objeto. En este caso es alumno, ¿ya? Entonces, la relación es un conjunto, ¿verdad?, de muchos actores para un solo objeto. Definiciones, dominio, producto cartesiano, relación, características de la relación, es lo que vamos a seguir definiendo hacia adelante. Muy bien. Definición. Primero la relación, ¿ok? Relación me muestra una expresión matemática que dice R de 1 por D2 por XD a la N. D a la N bien puede ser D a la 1 o D a la 100, D a la 1000. Un número infinito. Puede ser cualquiera, ¿verdad? Cuando hablamos entonces del producto cartesiano, entonces sí, el producto cartesiano me muestra una explicación, ¿verdad?, que en este caso es D1 por D2 por XD a la N, que es la expresión que está ahí arriba. Y en la parte de abajo me hace una definición con otro tipo de terminología, específicamente, ¿verdad?, en lenguaje HTML, abriendo llaves, ¿verdad? Y me hace la expresión de D1 a DN. Abre llave, cierra llave. Ya lo representa entonces mediante una etiqueta usando la metodología de HTML. En la parte de dominio, D1, ¿verdad? Hablaría entonces entre comillas de tipo de datos. Y las características de la relación finalmente habla de que grado, 2 puntos, son dominios. Y por último, la cardinalidad. ¿Qué significa cardinalidad? Cantidad de tuplas, ¿verdad? ¿Qué son tuplas, muchachos? A ver. ¿Qué son tuplas? A ver. Son tuplas. Individuos, las personas, profe. Personas, correcto, individuos. Eso, ¿verdad? Entonces, la cardinalidad que dice cantidad de personas, cantidad de individuos, depende del instante en que se mire la relación, ¿verdad? En cualquier momento, dependiendo del momento en que se haga, de ahí entonces va a, es lo que se refiere directamente a lo que es la parte de la cardinalidad. De ahí entonces nos muestra nuevamente otra definición de lo que es pues, expresándolo matemáticamente, una expresión matemática, ¿verdad? Donde dice que D1 por D2 es igual a, me lo muestra entonces aquí, entre llaves, ¿verdad? Pero las etiquetas están adentro de las llaves, para poder entonces que la computadora, o específicamente el lenguaje HTML, lo acepte como tal. De ahí entonces R, ¿qué es R? R es un conjunto. Ese conjunto no contiene ni contendrá tuplas duplicadas, no contendrá individuos duplicados, no contendrá registros duplicados. ¿Por qué? Porque una base de datos no puede duplicar la información. Tiene que manejar datos confiables, tiene que manejar datos veraces, tiene que manejar datos en los que una toma de decisión se basa en el dato emitido de manera confiable. El producto nunca produce dos duplas iguales. No puedes hacer el registro de dos artículos en una base de datos o dos individuos o el nombre de dos personas. No. Tienes que colocarle algún identificador único, que aunque la persona tenga el mismo nombre, tiene que existir algún otro dato que se diferencie de él, uno del otro. No existe orden entre las tuplas, ¿verdad? No existe un orden en todo lo que es el registro de individuos. No hay un orden. En los conjuntos no hay relación de orden. Ahí pues, de igual manera, dentro del mismo sistema informático puedes ingresarlo totalmente desordenado, pero de igual manera dentro de la base de datos, las tuplas van a quedar organizadas de manera correcta. Si existe orden entre los componentes de las tuplas, ¿verdad? Se habla del primer componente, de la segunda y de la última. O sea que en el orden solamente sale la primera
y la segunda y la última. Primera, segunda y última, no existe más nada. Pero todo eso debe ser reflejado en el manual de usuario, en el diccionario de datos. Todo eso tiene que ser reflejado de manera correcta. ¿Por qué? Porque en ausencia del sistema gestor, del manejador de base de datos, cualquier otro usuario que normalmente utilice la base de datos la puede utilizar sin ningún problema. Aquí vemos entonces el esquema de la relación alumno, ¿verdad? Cuando hablamos del esquema, esto me indica de que yo voy a colocarle un identificador a cada uno de ellos. Por ejemplo, número de expediente. Dentro del número de expediente, ese número de expediente va a oscilar, va a estar dentro de un rango del 1 al 3000. Bien, pueden ser 3000 expedientes, bien, el número de expedientes de ese estudiante es el 200, 300, el 1500. Tengo ese rango, tengo ese espacio disponible. El DNI, en este caso, DNI más que todo se enfoca a una identificación puede ser un apellido, pero ¿verdad? Específicamente del nombre. Tengo que esquematizarlo como una cadena. ¿De cuántos? De 8 caracteres. ¿Ya? Cadena de 8 caracteres. Nombre, ¿verdad? En la parte de nombre, ¿verdad? En la parte de nombre, también caracteres, una cadena de 30. O sea que tengo un rango de 30 caracteres para colocar solamente el nombre de esa persona. La titulación, el título que esa persona va a obtener en este formato puede ser, ¿verdad? De 2, puede ser II, ITIN o ITIS. Cualquiera de los 3 dentro de la base de datos lo tengo registrado. Tengo registrado el significado de cualquiera de los 3. El curso, máximo cuántos cursos pueden ser identificados en este esquema de relación. El rango es de 1 a 5. Puede ser el curso 1, 2, 3, 4 o el curso 5. No hay curso 6 ni curso 7. El rango es hasta el 5. Y por último, el grupo. Bien, puede ser el grupo A, el grupo C, el grupo D, el grupo X. El rango se abre de manera general de A a la Z, de A a la Z. En ese rango aparece el esquema de relación. Y el contenido en sí nos lo muestra aquí, ¿verdad? 221, el nombre es Ana, el título es ITIN y está en el grupo A. Aquí tenemos a Pepe. A Pepe dice que el número de expediente es 1, ¿verdad? Pepe, ITIN es el título que tiene Pepe. Dice que está en el curso número 2 y el curso 2 con el grupo A. Luisa está dentro del expediente número 3. El DNI llega al número 3. 23 sería la asignación que se le está dando. Luisa, el nombre. Y TIS forma parte del dominio de titulación, estando en el grupo C. Curso 2, grupo C. ¿Ok? Seguimos entonces con lo que es la parte de la representación de objetos. ¿Cómo yo hago una representación de objetos? ¿Ok? Muy bien, léanme ahí alguien, por favor, representación de objetos. Representación de objetos, muchachos. A ver. Representar un sistema de información. Ajá. Relación para aplicar los mecanismos de abstracción. Clasificación, agregación, generalización y las restricciones semánticas. De dominio de identificación de correspondencia entre clases.
Muy bien, gracias. Dice que representar un sistema de información se usan dos puntos importantes. Uno, la relación para aplicar los mecanismos de abstracción. Abstracción, ¿ok? Pero esto se enfoca en tres aspectos importantes. Clasifica, agrega y generaliza. Dentro de una tabla de modelo relacional, utiliza estos tres aspectos, estas tres asignaciones. ¿Okay? Clasifica el proceso en el que tú vas a crear la tabla. Agrega algún tipo de artículo, algún tipo de expediente, algún tipo de información adecuada a la misma. Y generaliza, ¿verdad? De forma total la información que se genera. ¿Cuáles son las restricciones? El dominio de identificación, de dominio, ¿verdad? ¿Quién va a tener acceso a la base de datos? ¿Quién va a tener el dominio de la base de datos? No todo el mundo. Tienen que ser ciertas personas asignadas por el sistema gestor de base de datos. No todo el mundo va a tener el dominio de la base de datos. De identificación, ¿verdad? Al momento de que se crea la base de datos, no todo el mundo va a tener acceso a ingresar. Tiene que tener un proceso de identificación, un proceso de atributos para poder ingresar a la base de datos. Y finalmente, pues una correspondencia entre las clases. O sea, más que todo un proceso de intercambio de información entre todas las clases. ¿Ok? Adaptación del concepto de relación matemática. Alumno, ¿verdad? Tenemos esta expresión matemática donde E por DM por DMN. Esa sería una relación matemática. Entonces, ¿qué significa eso? No es cómodo acceder a los componentes de la tupla por su orden, ¿verdad? No es tan fácil, o sea, no todo el tiempo se hace ese proceso. Se va a utilizar para almacenar y gestionar datos, ¿verdad? Se utilizan y se gestionan los datos. Debo saber que el nombre es el tercer componente de cada tupla. El nombre. Por eso es que cuando se crea se crea una tabla y se le coloca se ingresan los datos con tupla, cada uno debe aparecer identificado en la parte de arriba. Si es el nombre, si es el apellido, ¿verdad? De cada una de las tuplas de manera independiente. Dar nombre a los componentes habla de que la referencia simbólica al dato representado en la tupla, ¿ya? O sea, en el registro, en el individuo. Dentro del esquema habla de intención y contenido. En el esquema, cuando hablamos de intención, se representa de manera matemática. DNI, dominio de, nombre, 2.2 DOM N. Ese es el esquema, que es la intención, pero la extensión ya es como quien dice colocar toda la definición dentro de las etiquetas de HTML. En este caso, pues viendo más que todo, pues, una base de datos, ¿verdad? Si lo vemos allí, ¿verdad? Lo vemos que va colocado entre etiquetas. La base de datos se crea mediante etiquetas para poder almacenarlo. ¿Ya? Si bien es cierto, aquí colocamos nombre, Luisa, acá colocamos otro nombre, Pepe, nombre, Ana. ¿Ya? El DNI de cada uno de ellos es totalmente diferente y es lo primero que se expresa. ¿Verdad? Dominio, DNI, 2133-3555. ¿Para quién? Para Luisa. Para Pepe, 22444666. ¿Ya? Y para Ana, 21777333. Totalmente diferentes en lo que es la parte del contenido. O sea, en esta parte del contenido, como quien dice, pues ya se expresa con lujo de detalles. Se deben colocar todas las etiquetas, ¿verdad? De lo que es la parte del modelo relacional. Y ahí entonces viene lo que es la parte de la adaptación del concepto matemático. Cómo se define un esquema. Esquema, contenido y la cardinalidad. Ya más que todo son expresiones matemáticas que tienes que representarlas dentro de una base de datos para poder desarrollar.
El concepto matemático de relación se representa, nosotros la vemos, se pinta en un papel como una tabla con filas y columnas. Cada una de las relaciones, cada una de la definición de una tabla al momento de crearla, tiene que hacerse de manera tipo escritorio. ¿Qué significa tipo escritorio? Que tiene que hacerse primero escribiendo la información, primero detallando, creando el algoritmo, creando la tabla, creando toda la información, pero en papel. Posteriormente, entonces, se sube a la plataforma o a la aplicación que vamos a utilizar, entonces, ya de manera práctica, ¿verdad? Tendemos a confundir la realidad física con el concepto que representa. ¿Esto qué significa? Lo que vemos aquí. ¿Cuál es la realidad física? Lo que observamos en este caso, ¿verdad? Si nosotros observamos aquí, ¿qué pareciera ser? Vamos a suponer, somos manejadores de datos. Pero si usted me dice, ¿qué significan todos esos datos que usted, todas esas tuplas que hay allí? Yo les puedo decir que puedo entender que es autor y que título pueden ser los autores de una película que se creó en el año 91, es lo que yo puedo entender ahí. ¿Por qué? Porque yo no estoy inmerso en los datos que se están creando, en los datos que se están registrando. Simple y llanamente, yo soy un creador de una base de datos que quiero representarlo, que quiero manejarlo, que quiero ingresarlo, que quiero consultar, que quiero modificar. Entonces, en ese aspecto, pues hay muchos cambios que se confunden con la realidad. Muy bien. Dice que la siguiente tabla sugiere orden entre filas. La tabla sugiere orden entre columnas, lo que no es incorrecto del todo. O sea que en otras palabras, todo eso no es funcional. ¿Puedo duplicar filas si me da la gana? No puedes duplicar filas. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos importantes que se mencionó dentro de la creación de una tabla es que no se deben duplicar los datos. Usted no puede tener los mismos datos por ahí en diferentes tablas. Los datos tienen que ser manejados correctamente desde una sola perspectiva, desde una sola proyección, desde una sola base de datos. No puede ser que un usuario tenga una base de datos allá con cierta información y usted maneje acá otra con información similar. ¿Cuál de las dos bases de datos entonces es en realidad la verdadera? Y terminamos entonces con esta diapositiva que dice percepción de la relación. Percepción de la relación. Habla primero del término formal y del término informal. Muchachos, cuando ustedes crean una tabla, usted siempre trate de hacer las cosas bien. Primero, usted tiene que trabajar con los datos que tiene esa tabla arriba. Usted solamente es un manejador de datos. ¿Qué significa manejador de datos? Que tiene que presentar tu tabla lo más clara posible, lo más entendible posible. Si usted, por ejemplo, va a presentar una tabla y le dice, bueno, vamos a crear una tabla en la que vamos a representar el nombre de 10 personas, nombre completo y apellido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted hágase su tabla, colóquele en una esquinita número, hace el registro del 1 al 10. Nombre, coloca los nombres, todos los nombres allí. Allí mismo, antes de pasar a la siguiente columna, ordena alfabéticamente la tabla de los nombres para saber pues que vas a darle formalidad a tu tabla, ¿ya? Por último, entonces vas ingresando los datos de manera secuencial o sea, de la manera que se puede entender más, ¿sí? De la manera que se pueda proyectar más, de la manera que se pueda consultar más rápido y más confiablemente. Entonces aquí vemos el término formal, relación, atributo, tupla, grado y cardinalidad, ¿no? Y el término informal quiere decir que, pues, que se va a hacer
de cualquier forma, como sea, no va a llevar orden, pues lo que sale en la pantalla, eso es. Y entonces más que todo se enfoca aquí a una tabla, una columna, fila, cantidad de columnas y cantidad de filas, ¿ya? Entonces siempre se debe hacer las cosas pues bien hechas de manera formal. En todo caso, siempre se cumplirán las propiedades de la relación, ¿verdad? Se cumplen, pero no lo vas a proyectar de la mejor forma, de la mejor manera. Sugiera lo que sugiera la tabla. Siempre tendremos en cuenta que es la estructura del modelo relacional. Esa es la estructura. Eso es lo que hay que tener en cuenta, la estructura del sistema, ¿okay? La estructura finalmente. Muy bien, no sé si hay alguna...